A raíz que he recibido un lindo comentario en relación a la teoría de las particiones de la cuerda y la geometría hiperbólica, como pueden notar en este cuadro que está sombreado de las ecuaciones de la geometría hiperbólica, tenemos cuando no hay polígonos inscritos dentro de los círculos y cuando también tenemos polígonos inscritos dentro de sus círculos. Observemos la ecuación que tenemos para el perímetro de las ecuaciones de la geometría hiperbólica es igual a 2pi por el seno del radio, en este caso el radio es 1, y también tenemos el área donde es 2pi por el coseno hiperbólico del radio, que es el radio 1 menos 2pi. Igualmente, cuando tenemos polígonos inscritos dentro de los círculos, tenemos que el perímetro es 2pi por el seno hiperbólico del radio 2 y el área es igual a 2pi por el coseno hiperbólico del radio 2 menos 2pi, igual su equivalente, igual a pi por e elevado al radio, que en este caso sería el radio 2. Bien, a este lado izquierdo tenemos las ecuaciones de las particiones de la cuerda. Lo que está en color amarillo y en color verde corresponden al radio inicial, las particiones y el ángulo. Es los cuadros donde podemos introducir datos. Igualmente para la teoría de las particiones, cuando tenemos polígonos inscritos dentro de círculos, podemos usar estas ecuaciones que están acá inscritas para hacer sus análisis tanto del radio como el perímetro y el área. Igual hay una tabla de la teoría de las particiones con la misma ideología de los radios iniciales, las particiones y los ángulos, ¿verdad? Observen hasta un radio de 23 unidades y tenemos el radio 1, el perímetro 1, el área 1 en relación a la teoría de las particiones que está en relación al primer cuadro de no polígonos inscritos dentro de los círculos. Y el radio 2 y el perímetro 2 y el área 2 para la teoría de las particiones cuando tenemos un polígono inscrito dentro del círculo o varios círculos con sus polígonos inscritos dentro de estos círculos. En esta tabla se encuentran todos los cálculos y sus gráficos. Como pueden observar, tenemos la de no polígonos inscritos, donde el área crece en forma exponencial. También tenemos la del perímetro 1, donde su perímetro es casi lineal. Igualmente tenemos la hiperbólica en comparación a la teoría de las particiones. Como pueden observar, esta gráfica corresponde a las ecuaciones que calculan la teoría de las particiones de sus radios, perímetros y áreas. Como pueden ver, abajo también tenemos el radio 1 en relación al radio inicial o el radio final versus el radio inicial. Igualmente el radio final e inicial pueden ser iguales. Voy a mostrarles aquí un cálculo. Cómo podemos hacer que la teoría de las particiones iguale ese radio. Algo importante es que P trabaja como esa herramienta que analizan las ondículas o la corriente eléctrica en estudios electrónicos que se realizan, por ejemplo, los filtros pasivos altos y los filtros pasivos bajos. De hecho, P tiene límite y su límite es hasta 512. Como pueden observar, ahorita las particiones están en 0. Observen que el radio 1 está en 2.58. Igual el radio
2 está en 1.13, el perímetro 2 7.10 y el área 2 4.01. Y estas tablas podemos hacer una comparación con las ecuaciones hiperbólicas que están al lado derecho. Por ejemplo, comparemos el primer cuadro de no polígonos. El radio inicial sub 0 es igual a 1. Y la teoría de las particiones de la cuerda nos hace ver que su radio puede ir creciendo hasta 2.58. Y voy a utilizar ese radio 2.58, que es el que está aquí en el perímetro, utilizando la fórmula del seno hiperbólico para el perímetro. Observen que da 41.39 el perímetro. Luego el perímetro P1 da 16.23. El área da 35.58 y el área da 20.97 con la teoría de las particiones. Su aproximación con pi por e a la r es 41.62. Y luego tenemos cuando hay polígonos inscritos dentro del círculo. Comparemos que el radio es 1.13 y el perímetro es 8.71. El perímetro con la teoría de las particiones 2 es 7.10, muy cercano. El área es 4.45, muy cercana al área de la teoría de las particiones 4.012. La teoría de las particiones es más precisa que la teoría de la geometría hiperbólica. Observen cuando llego al límite a P, que son las particiones. P, el perímetro es igual a 2pi por r. Observen que el radio inicial y el radio final son igual a 1. P1 dio 6.28 y A1 dio 3.14. El área es igual a pi por r al cuadrado, la fórmula que generalmente conocemos. Observen, esa es el cálculo con la teoría de las particiones de la cuerda. Lo mismo sucede si llego a 512 en la segunda ecuación, donde utilizo a n, que es el número de lados que tiene el polígono dentro de un círculo. Observen qué pasa si yo coloco 1. Pueden ver que cuando n es igual a 1, tenemos el radio r sub 0 igual a 1, el radio inicial, y el radio final R2 igual a 1. Por lo tanto, P2, que es el perímetro, es igual a 6.28 y el área 2 es igual a 3.14. Lo mismo podemos comparar con las ecuaciones hiperbólicas, los cálculos que ha generado la ecuación hiperbólica. Observen lo que ha sucedido. Cuando no tenemos polígonos, el perímetro es 7.30 y el perímetro es 6.28. Por eso digo que es más precisa la teoría de las particiones. Por ejemplo, el área es 3.41 cuando debería ser 3.1415, que es pi, y su aproximación. Aquí podemos comprobar lo que he dicho, que la teoría de las particiones es mucho más precisa que la geometría hiperbólica. Estas mismas ecuaciones que tengo inscritas aquí en el Excel las he llevado a GeoGebra y he escrito estas mismas ecuaciones en función del ángulo. Por ejemplo, el radio en función del ángulo, el perímetro en función del ángulo y el área en función del ángulo. Observen lo que genera cuando la partición es 4, el radio inicial es 1 y n es igual a 8. Recuérdense que cuando n sea igual a 1 es igual a decir que no tenemos polígonos inscritos dentro de las circunferencias. Las particiones en 0, observen lo que sucede. Voy a cambiarlas: 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 32, 512, 0. Ahora vamos a n, el número de lados del polígono inscritos dentro de un círculo. Por ejemplo, cuando n es igual a 4 equivale a un cuadrado, un hexágono, un octágono y así sucesivamente.